De 6:03, plato fuerte en este miércoles. Damos la bienvenida a Danilo Díaz, delegado político del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral, importante dirigente de ese partido. Bienvenido. Y amigos, cada uno de ustedes. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y Adrián Danilo, está feliz. hay muchísimos temas que discutir, sobre todo por la postura y esa rueda de prensa que en el día de ayer dio con el tema migratorio el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, yo quiero escuchar qué le responde a un oyente que hace unos minutos a través de una llamada estábamos discutiendo el tema migratorio y dice, no, porque el Partido de la Liberación Dominicana es una organización que está colgando en un hilito para desaparecer. Ese es su deseo. Una aspiración, no es una opinión interesada, definitivamente. No, el PLD tiene raíces muy fuertes, o sea que cuando tú tienes raíces fuertes así, tiene una obra de gobierno que está ahí y no hay forma de poderla ocultar, y sobre todo es el referente y es lo que este gobierno, el presidente de la República, ha tratado en un vano esfuerzo de tratar de mostrar que ha superado, que ha sido mejor que el gobierno que sucedió. Ese ha sido un esfuerzo desde que llegó. Ha invertido mucho, algunos 9,000 millones de pesos anual tratando de eso, y ha creado cierta percepción. Y llega un momento en que todos los que estamos aquí pensamos de que parecería que este ha sido un gobierno mejor, pero cuando tú dices, bueno, pero vamos a ver en qué ha superado este gobierno a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en los últimos 8 años, y tú tratas de buscar y no encuentras. No encuentras un renglón en lo que tú dices, bueno, pero aquí lo están haciendo mejor. Lo único que han hecho bien es publicitarse, pero lo que tiene que ver con realizaciones, lo real es que han quedado cortos. Entonces, esas raíces hacen que el PLD esté presente. Nosotros realmente somos el real partido de oposición. ¿Por qué? Porque Luis lo ha declarado así. Su rendimiento de cuentas, ¿qué es lo que él hace? Trata de mostrar que ha sido el gobierno, su gestión gubernamental, mejor que la del 2016-2020, 2012-2020. Todas las comparaciones las hace con eso. Y déjenme decirle una cosa, y se lo digo muy en serio. Si este gobierno hubiera superado al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, por lo menos en tres cosas, ¿no? El PLD tuviera, así como dice la persona, tuviera liquidado. Liquidado porque en realidad, con el esfuerzo que han hecho, todo lo que se ha invertido, la persecución política, todo eso, evidentemente le hubiera dado a ellos ganancia en esa causa de quererlo eliminar. Pero ha resultado que donde nosotros tuvimos éxito, ellos han fracasado en cada caso. Usted habla de salud y bueno, nosotros transformamos realmente los hospitales que eran almacenes de enfermos en hospitales decentes, o sea, en la infraestructura que hubiera colapsado el sistema de salud con la pandemia si no hubiera sido porque había una infraestructura. Usted habla de educación y evidentemente estamos hablando que construimos más aulas. No, vamos a hablar porque lo primero que había que hacer en este país es crear la infraestructura y que los dominicanos también estuvieran alimentados, porque usted sin un cerebro, ¿verdad? Que como dice que el niño a los 7 años, si no ha ingerido la proteína y los aminoácidos que necesita, sencillamente está condenado de por vida a tener limitación en su razonamiento. Entonces, construimos eso. No había, aquí ahora hay miles de niños que no se pueden inscribir en las escuelas, o sea, hemos ido para atrás. En salud ha aumentado la mortalidad materna, la infantil, seguridad, el 911, que lo dejamos listo y como un referente en toda la región, lo han acabado porque ya el 911 la gente no tiene ni la confianza en la seguridad vial. Y si vamos con los apagones, bueno, de nosotros eliminar los apagones, esta gente lo llevaron a un programa de apagones que tuvieron corriendo que quitarlo, porque cuando el presidente preguntó, nuestro presidente Medina, que bueno, que le pregunten a él, le dio instrucciones a César Marancini, que no tenía 10 días de haber anunciado que un programa de apagones, lo tumbaron eso. Tuvieron que tumbarlo porque eso sí no aguantan ellos, presión mediática. Lo que quiero decirle es que cómo van a hablar de un partido que es el real partido opositor,
que yo sí creo, bueno, que estamos haciendo la posición que corresponde. No, esa es la tarea que Usted nos toca lo ahora. reconoce eso. No, hay que decirlo. Esa es la tarea de ahora que este Congreso, 10º Congreso Reinaldo Párez Pérez definió, que tiene dos aspectos. Ese y el trabajo que estamos Sí. empezando a hacer de la línea organizativa y electoral. Precisamente sobre ese proceso interno quería abordarle. Vimos ahí que supuestamente se filtró una especie de análisis de Dantes sobre la posibilidad de que el partido escoja un candidato presidencial este año, en franca violación a la normativa que regula los partidos políticos, la ley de partidos políticos de la República Dominicana. Vemos que se abrió el proceso y solo Francisco Javier García se inscribió, más nadie se inscribió. ¿Qué pasa? Evidentemente que la mayoría de esos precandidatos presidenciales no están de acuerdo con esto. Inclusive ve las declaraciones de Domínguez Brito planteando la necesidad de un diálogo donde se aborde esta cuestión. ¿Tú no crees que esta situación muy posiblemente sea la que ya desencadene el quiebre total del PLD, reduciéndose aún más a mínimo esa organización política? Porque al parecer hay un sector importante que quiere que sea Francisco Javier el candidato. Absolutamente no, pero tengo que, en defensa del amigo José Dantes, decir que él aclaró que esa declaración que le estaban atribuyendo a algunos medios que salió, él no la había dado ni la había enviado. Lo aclaro en su defensa y beneficio. Y lo otro es que no, lo que pasa es que el PLD es el partido de las oportunidades, el partido democrático que puede y que ha hecho realidad que un ciudadano que nació en Villajuana pueda llegar a la presidencia de la República. 3 oportunidades le dieron. Sí, que una persona nacida en un campo de San Juan, Arroyo Cano, pueda llegar a ser presidente de la República. Que el hijo de un barbero la clase campesina y de pequeña Barahona pueda aspirar a la presidencia de la República, o un simple empleado de la Sirena pueda también aspirar. O sea, el PLD despierta eso. En los otros partidos no se ve eso porque sabe lo que va a pasar. Depende de la voluntad de una persona. No. En el caso nuestro hay democracia. Y cuando hay democracia se dan diferencias. Esas diferencias salen a relucir, pero nosotros siempre construimos soluciones a eso y eso es lo que estamos construyendo. O sea, lo que se está dando es un ejercicio democrático, además que tenemos que manejar con toda la prudencia y el cuidado, porque hay una normativa legal que tenemos que hacerlo bien y eso estamos frente a ese desafío, pero va muy bien todo, porque ya definimos por amplia mayoría la fecha, porque la fecha tiene que ser antes de los plazos de ley. La fecha no de elegir el candidato, porque nosotros vamos a elegir el candidato, como dice la ley, en el periodo de julio a octubre. 2027. Sí, ahí es que vamos a elegir el candidato. Ahora, el PLD se está poniendo de acuerdo, construyendo una figura donde podamos escoger un aspirante en el que, si no todo, la mayoría estén de acuerdo. Para que cuando llegue el momento que dice la ley, ya presentarlo, porque necesitamos proyectar esa imagen por una razón sencilla. Los otros tienen sus problemas resueltos. O sea, el gobierno, no importa quién sea, va a la final. El otro partido de oposición tiene su problema resuelto. Entonces nosotros necesitamos construir eso y lo vamos a hacer porque es parte del derecho que tenemos, de ley y constitucional para tomar esa iniciativa. Por ejemplo, en una parte de la pregunta que hizo Leonardo, ¿qué va a pasar? Porque en ese llamado de inscripción o ese proceso que llamó al Partido de la Liberación Dominicana solamente se inscribió Francisco Javier García. Bueno, ¿Y qué va a pasar entonces con los demás? Olvidé responder esa parte. Que fue en 5 preguntas en una. Él hacía gallú. Lo dispara duro. No, en esa parte decir que no. Yo no es que estoy preocupado por la situación del PLD. Yo sé que te preocupa mucho. No, bastante. ¿Quieres saber la fecha de la disolución? Sí. Está loco por saber eso. Una de las decisiones que tomamos en esa reunión, también sabia decisión, que fue extender el periodo de inscripción hasta la reunión del Comité Central que se convocó para el 8 de junio. Entonces nosotros estamos convencidos que en esa fecha, en ese periodo, porque ciertamente ese plazo estaba un poco compulsivo, porque como quiera que sea son 30 días y no hay temor a nada. El que se quiera y pueda inscribirse y desee y tenga interés en participar, tiene todo el derecho, y en el PLD es una de las cosas que más se protege y nos cuidamos es del derecho a ser elegible, porque es un derecho fundamental. Danilo, escucharlo hablar de lo
brillantes que fueron los gobiernos del PLD. Mejor que este. Sin embargo, vemos que el Partido de la Liberación Dominicana cada día decrece y que muchos de sus miembros se van hacia la acera del frente o su primo más cercano, la Fuerza del Pueblo. Y en ese sentido, usted habla de que es el segundo o el partido de oposición por encima incluso de la Fuerza del Pueblo, pero vemos que el propio presidente de esa organización en una entrevista hasta pone en una situación difícil al propio partido cuando habla de que no hay un candidato potable que pueda garantizar el reposicionamiento, porque él ya está impedido, y en esa entrevista hablaba de un posible candidato, muy buen candidato desde su perspectiva, pero que ha dicho miles de veces que no va, sin siquiera referirse a cualquier otro. No, pero tú hablas de una entrevista que fue previo a que el partido iniciara el proceso de inscripción de cara a buscar ese aspirante. Pero ahí, en este caso, recaigo en lo que plantean mis compañeros, solamente uno se inscribió. Vuelvo y repito que está abierto, o sea, las inscripciones no están cerradas, está abierto hasta el 8 de junio. Esa fue una de las decisiones que se tomaron. Porque bueno, le digo, el PLD es el partido de las oportunidades. Y están abiertos. La pesca ha demostrado que es el partido de las oportunidades, sin lugar a dudas. Déjame decirte, el partido de las oportunidades por lo que yo describí, porque distinto a otro partido que está... Pero Hipólito vino de Gurabo y el PRD lo llevó a la presidencia. Déjame decirte... Y Antonio Guzmán, un campesino. No, eran gente posicionada, eran gente de ascendencia social. No, todo lo que tú mencionaste son personas... de ascendencia social. Estamos hablando de personas del pueblo. El Partido de la Democracia es el PLD. En el otro partido, se sabe lo que va a pasar desde ya. Y entonces, tienen su problema, Si no, pregúntenle a los que aspiran a carguito interno. Hay problemas para eso, para definirlo democráticamente como debe ser. Pero no nos vamos a meter en eso. Lo que quiero responderle es que nosotros tenemos claro y definido lo que tiene que ver con los pasos que tenemos que dar. Usted mencionó de que a usted le parece que el partido está creciendo. Yo le digo, eso no es cierto. Esa es su percepción, pero eso no es real. Cuando se va alguien que ya se ha ido hace tiempo y lo dan una noticia que es un fiambre, eso no nos afecta en nada, porque ya hace tiempo que llegaron 10 cuando se va uno. Lo que quiero decirle es que realmente el Partido de la Liberación Dominicana ahora está, yo no voy a decir que en su mejor momento, pero que tiene mucha claridad de los pasos que está dando. Y son dos: nuestra línea organizativa y electoral, que ya arrancó, y lo que tiene que ver con la escogencia del aspirante, que es la debilidad que tenemos, porque necesitamos una figura con el mayor grado de consenso que podamos presentar cuando la ley establece. Bueno, me parece excelente escuchar que se necesita una figura. Y indudablemente que un partido como el PLD necesita rebotar en términos electorales, necesita conectar entonces con un amplio segmento electoral que se ha mantenido, hemos visto del 20 y el 24, prácticamente desmotivado de participación en los procesos electorales. Es decir, la oposición tiene una gran oportunidad. Ahora bien, ese segmento electoral que está, según estudios sociales que se han hecho, encuestas y estudios, un segmento importante entre los 18 y los 35 años. Un segmento joven que está marcando allí una cierta desconexión, quizás tal vez porque no siente algún tipo de atracción con la acción que ha estado ganando y ha preferido ausentarse del proceso. Ahora, ¿cómo un partido de oposición cuál es el perfil de la figura que necesita un partido como el PLD para reconectar con el grueso, ese 46-47% que ha estado negando el voto al PRM, pero que no se lo está dando a la oposición? ¿Cuál es el perfil? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el perfil de esa figura, ¿verdad? Si usted con su experiencia política, de la figura que necesita el PLD para reconectar entonces con ese grueso electoral, ese universo electoral que está allí esperando que lo conquiste? Mira, no importa quién sea el candidato,
No importa quién sea el candidato. No importa. Dentro de los que están aspirando, evidentemente, no nos vamos a equivocar porque vamos a coger el que reciba el beneficio de la mayoría, bajo la modalidad que se decida. O sea, no nos vamos a equivocar que va a ser mejor de lo que prefieren. No, puede emerger democráticamente válido el candidato y tal vez la sociedad no se lo compre al PLD. No, pero O déjeme- ellos mismos, como pasó en el No, es que no se lo puede comprar la sociedad. Otra cosa es que el partido elija al que quiere, eso está claro. déjenme orientar a la sociedad. Claro, sí, vamos. Que a ustedes lo escuchan todos los días. Mucho rato. Dele. No le Mire, quiten su compañero, tiempo, compañero por suyo. favor. Compañero suyo. Exactamente, para que la sociedad que escuche este programa lo entienda. ¿Por qué el PLD es el partido de oposición y cuál es el reto que tenemos en base a la pregunta que él hace con relación a quién es la figura? No se trata de la figura. Con la figura no nos vamos a equivocar porque va a ser el resultado de la votación mayoritaria del partido. ¿De acuerdo? Eso va a ser, y ahí no nos vamos a equivocar, porque si es el que lo escogieron, no es el que pueda decirle esto y eso. O sea, ni el que te guste a ti ni a mí, sino el que la mayoría decide, indudablemente es porque la mayoría se supone que no debe equivocarse en esa parte. En Así esa no, pero cuestión. en Cuba eligen la mayoría elige a uno. Puede ser que la mayoría partidaria Bueno, pero- puede elegir a uno y no ser que la sociedad, tal vez que la sociedad quiera comprar. Porque a veces hay que darle a la sociedad lo que la sociedad quiere, no lo que el partido quiere. Bueno, pero Y ahí está la inteligencia del si partido. hay democracia, Ay, sí. tú no puedes decidir por lo Eso que la sí. minoría quiere, Eso sino sí. por la mayoría. Porque Entendiste, No, pero- Arlen. sí. entonces nosotros tenemos que apoyarnos en la democracia que debe existir. Que La debe- mayoría se impone. Entonces la mayoría tiene que ser la que tome la decisión, porque en ninguna parte del mundo debiera ser la minoría, sino Así la es. mayoría. Entonces, eso hará el PLD y eso es lo que estamos construyendo, ese proceso. Y entonces nosotros tenemos toda la ventaja somos el único partido que podemos realmente mostrarle al país que cuando el PLD gobernó estábamos mejor que cuando está gobernando este gobierno. Y ustedes en el análisis que hacen es que están subestimando algo que evidentemente, y yo lo entiendo a ustedes, porque ustedes están en los medios y como están en los medios, definitivamente, es inevitable que le impacte a ustedes la publicidad y esa percepción que se ha construido en base a 9.000 millones de pesos anuales de publicidad gubernamental, que te hace creer que lo que es mentira es verdad y que lo que es verdad es mentira. Pero eso es insostenible. Pero porque eso pareciera, está- Danilo, que en los gobiernos del PLD no había ese presupuesto para entonces. no lo había, no, ¿Verdad? porque No. lo han triplicado, ustedes lo han triplicado. Pero si Ni no cerca. eran buenos, Sí, pero debieron mantenerse déjeme decirle, entonces nosotros, Éramos. eso va, Si eran tan buenos, éramos. debieron eh, mantenerse ahí. este gobierno va en picada por muchas razones. Todavía no ha entrado la crisis, no sea detonante, pero eso viene, es inevitable, lo sabemos. Internamente allí, un pueblo que está despertando, que lo está sintiendo en el estómago o en la dificultad cotidiana de su vida, cada día, pero evidentemente el que puede hablar con propiedad, el único partido que puede hablar con propiedad y autoridad de que estábamos mejor, y además ellos nos han ayudado porque nosotros hemos sido su referente cuando gobernó el PLD, que ahora. Entonces, es votar entre continuar con Desde este el punto caos. de vista de los PLDistas. Sí, continuar con este caos económico y social, este desorden, o volver a estar bien. De eso que se trata. De eso que se Bien. trata. Y eso es lo que nos va a hacer volver al poder. Distinguido Danilo, apreciado amigo. Adelante, una botellita de agua. Gracias. Por favor, una botellita de agua. De inmediato. Mire, en sus palabras, yo analizándolo muy detenidamente, noto que hay una... Lo convencí. no me convencí. No, a ese no. A ese. Ese A es el ese. primo Pero estoy muy de acuerdo con muchas posiciones suyas frente al gobierno. Sin embargo, porque comparto todas esas posiciones de crítica bien fundamentadas frente al gobierno, y es donde yo he venido analizándolo, usted sustenta mucho durante toda su análisis, todo su análisis, algún nivel de descalificación de quién es la oposición. Como si se tratara de que quien asume el principal rol opositor sería un asunto unipersonal que yo quiero o que yo me lo atribuyo. La condición de oposición las da las diversas posiciones que se tienen. Por ejemplo, los números que determinaron que un partido quede en el segundo lugar frente a otro que quede en tercer lugar. Por ejemplo, que tenga representación congresional mayor, representación democrática en diversas instituciones y, por supuesto, que saque 1.300.000 y tanto de votos.
Y el hecho de que se hable de que un partido, que es el único que ha hecho, dejando a un lado que también el legado de ejecutorias de ese partido también lo lleva otra persona que, aunque no esté en ese partido, es parte de esos grandes triunfos. O sea, y mi pregunta va en ese sentido. ¿Es la línea política la de calificación de la oposición frente, o sea, del PLD? No, definitivamente. Que si la- Quienes se dedican a tratar de perjudicar al PLD como si fuera lo único que existiera, es el partido al que tú estás queriendo hacer referencia, que es el partido de oposición. Nosotros estamos enfocados en hacer... ¿Se dedica a perjudicarlo? Porque juramenta a personas que llegan no, que del, llegan, del que PRM. llegan, que se dedican ustedes a tratar Son de- sacarlo. Pero Gustavo yo vi a Sáenz. Danilo juramentando en una ocasión en Boca Pero Chica de la Fuerza del Pueblo. Déjeme decirte, no, ese era un periodista que regresó a casa y siempre serán bienvenidos. Pero estoy hablando, nosotros no estamos descalificando a nadie, nosotros lo que estamos diciendo es que el partido de oposición, No, yo lo pregunto por si eso suma, no. como oposición. yo le estoy diciendo Sí. que el partido de oposición es el PLD, al que Abinader, o sea, el presidente actual, el gobierno del PRM, ha decidido enfrentar desde que llegó y tratar en un vano afán de demostrar que ha superado ese gobierno, que es el mejor gobierno que ha tenido el partido. El de la elemento República precedente no puede ser Entonces, el 2012, tiene que ser el 2020. en un precedentemente. van afán porque no hay un renglón de la gestión gubernamental que haya superado los gobiernos del PLD. Sobre Son verdades todo, duras, pero los son verdad. Los últimos 8 años. Entonces, Pero a los presidentes del nosotros podemos hablar, decirle, en esto, no, lo superamos en cada uno, educación, el sistema eléctrico. Los gobiernos todo, del PLD. Porque fueron los últimos 8 años de gobierno del PLD. Y en el el del que hay dos personas que en el gobernaron. tema Usted habla de migratorio, educación, Danilo, en el pero tema usted migratorio. habla por ejemplo, de construcción de ¿En aulas. cuál? Recordemos escándalos que aquí hubo con la A forma ver, de cómo vamos se entrega- arriba. de cómo se entregaron muchas veces las obras para la construcción de escuelas, que hubo denuncias, que inclusive se daba el dinero y no estaban los terrenos ubicados. Escuela En el fantasma. tema del 911 es cierto, hubo tal vez en algún momento un tema de deficiencia por reestructuras que se hicieron y lastimosamente, no quería referirme, pero para muestra de la eficiencia de nuestras autoridades, de lo acontecido recientemente y la respuesta que se dio. Se han entregado una cantidad importante de viviendas, de obras. No estoy desconociendo con esto que en 20 años de gobiernos del presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina existan logros. Por supuesto que sí. Era justo 20 años de gobierno. Pero si fue tan bueno el gobierno y es el partido de oposición, ¿por qué sacar en la pasada contienda electoral un 10% con el candidato que tenían? Y lamentablemente, aunque ustedes no quieran reconocerlo, el partido está disminuyendo porque mucha gente está cruzando hacia la fuerza del pueblo. Eso es la alianza que a veces uno Sí, ve claro. en lo Sí. razonable. Un apoyo A veces mutuo, un apoyo mutuo. Eso. Hay un Pero pugilato en mantiene- esta semana, incluso Apoyo lo puso mutuo. en relieve Gustavo esa- Pero lo Sánchez. dijo el vocero de Es que ustedes. no se pasa- Claro, Exacto. Gustavo Sánchez. Se pasa la Fueron pelota. aliados Se en pasa la las pelota. elecciones- en las elecciones pasadas. Sí. Hubo una alianza formal para tratar de... Yo insisto, si esto le suma algo al PLD. Como fue aliado muchas veces el PLD con el Frente Sí, pero yo te voy a responder. Pero fuimos aliados al PLD en la pasada y eso estuvo yo- mala. Yo te voy a responder. Bueno, esa alianza habría La- que analizarla, a ver si en la Es otra práctica historia. alianza Pero rara. fuimos Ah, aliados. es otra historia. Bueno, pero fuimos aliados. Eso es raro, De porque calificar una alianza y otra no, Miren, no es lo más justo. es que cuando decimos que lo ha superado en todo, es en todo. Las escuelas, es que están ahí. Es que las aulas están ahí. Final se construye. Que le dejamos también miles de aulas pendientes y no la ha terminado. De verdad. Y todavía están ahí. O sea, es la realidad. ¿Sabe por qué hubo cualquier dificultad? Por la prisa, es verdad, por la prisa que había de descubrir el déficit que teníamos de aula. Y en ese proceso se podía comprar un solar rápido, se hacía la licitación, a veces no estaba terminado el asunto. Se cometieron esos errores, pero fue bajo el compromiso de hacer la obra, porque fue en base a un mapa de necesidades, en función de la población de cada lugar, dónde se requería cuál y dónde. Y se hacía. Y se llevó Pero a- de cada 10 escuelas hubo una con problemas. De cada pero 10. no nos vamos a fijar en el detalle. No, por eso lo que tú quieres es reseñar, las normal. dificultades, no las que se proceso de hicieron. implementación es normal, pero el tema es que las aulas las construimos. Señor Danilo, usted está como un amigo
que entrevistamos aquí, que dice, no me van a provocar. Yo quisiera volver a la primera parte donde Danilza se refirió a la rueda de prensa que ustedes tuvieron ayer. A mí de alguna forma me preocupa porque quisiera saber cuál es la postura real del Partido de la Liberación Dominicana con la situación migratoria que nos arropa en este momento, considerando que, por ejemplo, eran mayoría en ese momento cuando se aprobó la ley especial la 169-14, que fue un golpe a la sentencia 168-13, un plan de regularización que lamentablemente ha auditado más del 90% de los que depositaron tenían documentaciones falseadas, según la auditoría que se hizo en el Ministerio de Interior y Policía, me refiero, y un sinnúmero de situaciones que ocurrieron que también impactan lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es la postura con respecto a eso? Y lo digo porque ayer se mencionaron muchas cosas, pero se hablaba de maltrato y particularmente que le doy el seguimiento a eso, no he visto tal maltrato, sino que se toman medidas que lamentablemente en este momento tienen que ser de alguna forma drásticas. La postura de solución del Partido de la Liberación Dominicana con respecto a ese problema. El tema migratorio es un tema que es un tema país. Así es. El problema es que cuando tú lo tratas y lo politizas, tú lo dañas. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Es que de todo quieran hacer un show mediático. El tema migratorio nunca se ha tratado, este gobierno lo ha tratado como un tema país, sino lo ha tratado como una oportunidad de Abinader subir, bajar. O sea, las acciones que toma no responden a una política de Estado, tú ves, de un presidente, sino a un populismo que trata de montarse en esa ola y con un sentido de irresponsabilidad muchas veces en la forma en que maneja los temas, haciéndole daño al mismo país. Yo escuché, es que miren, ¿cuál usted cree que deportó más? ¿Trump o Obama? Obama, por supuesto. Y Obama habló. No, Obama. La política migratoria no se maneja así. Yo fui director de migración. ¿Está? Y yo saqué el tema. Es que populismo, es que miles. Perdón. Él era entrevistado, déjalo responder. El pésimo manejo. Si usted quiere hacer el manejo correcto? Bueno, estoy tratando de explicarlo. Porque entiendo que la oposición, pero entiendo que la oposición, en su afán de no calificar al gobierno, nunca va a estar a favor de las posiciones que se plantean. No se trata de eso. Es un tema muy serio. Dejen explicar al director de migración que sabe más de eso. Proponga a la oposición cuáles son las medidas que entienden que se deben tomar para ver si entonces el gobierno le hace caso y se busca la solución. Porque, como dice Danilo, es un tema país. Sí, claro. Sí, es un tema país, pero que el gobierno no lo maneja así. No es la oposición que tiene que tratar la política de Estado. Es desde el Estado que tiene que auspiciarse. El Ejecutivo. El clima de unidad nacional. Es desde el Estado. Pero este gobierno no hace eso. ¿Y entonces el llamado a diálogo qué es? ¿Qué diálogo? Lo hacen con irrespeto. Ya han mejorado el tono. Han mejorado el tono y por eso respondimos como respondimos. Han mejorado el tono, pero la forma en que cuando se refirió en la semana antepasada, me parece, fue, los partidos de oposición pueden aportar. O sea, esta arrogancia. Primero es la primera vez que tal cosa. Nada de eso. ¿Sabes cómo que se trata el problema migratorio? Un presidente que le interesa, que tiene un problema, es con humildad y haciendo sentir a los demás como parte. Y eso no lo ha hecho este gobierno. Este gobierno ha tratado de querer resolver el problema para posicionarse. ¿Sabe por qué Abinader reaccionó como reaccionó con la 15 medidas? Porque le llevaban una encuesta. Usted ha bajado 12 puntos. Se puso nervioso. Pero reaccionó. Lo importante es que pero reaccionó. miren, de las 15 medidas, de las 15, perdón, de las 15 medidas, 9, ya hacía 2 años que lo había dicho y no había hecho ninguna. Todo es populismo. Es verdad, Entonces, sí. ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Antes de anunciar, si a usted le interesa, y no se lleva la encuesta, sino de la responsabilidad que tiene, llame a los expresidentes y dígale, tenemos un problema. Y mire, yo tengo esta medida que necesito su apoyo. Eso no se ha dado. Es más, ni carta no enviaron. O sea, la informalidad de tratar el tema. Ahora han mejorado el tono y nosotros siempre vamos a estar dispuestos. Pero lo que dijimos ayer fue eso. Entonces, yo quiero decir algo que decía, porque es bueno dejar claro lo siguiente. O sea, porque sentí en tus palabras que tú
las declaraciones que dimos ayer no te satisfacen. A nadie. No, no, sí. a mí Sí. particularmente. Pues yo le voy a A decir, nadie le quiero decir, satisface, Porque a nadie. el día de No, ayer se expresó no, que es que- aceptaban el diálogo, es que, pero mire, entonces veo que la posición es y la otra. posición- no, nosotros estamos dispuestos a ir claro y dijimos. Pero con esa Pero posición. usted está No, rechazando la deportación no, del Oriente. pero nosotros no podemos dejar de decirle al país cómo está manejando de pésimo este gobierno el tema. No podemos, que son los responsables del deportamiento migratorio que ha habido. Porque déjeme decirle. Nosotros somos los responsables del to- asesinato de ¿Y Jovenel. tú eres el gobierno? Exclusivo. Ah, pero yo no sabía que Del tú eres el gobierno desbordamiento. como nosotros. Déjeme ¿Y decirle. el trabajo No. matamoquito que se hizo? Ay, en el Por gobierno. Dios, se hizo porque Perdón. Se se puso hizo el orden allí. un negocio Perdón. también. Los matamoquitos un negocio para Negocio. favorecer Un desalojo, eso fue un al- desalojo. al dueño Eso del fue un pozo, desalojo. hacerle un favor. un desalojo eso. Óigame lo que le voy a decir. Pobre diálogo. Todo es publicidad y manipulación. Déjeme decirle, este gobierno, con el tema migratorio, que lo ha manejado pésimo, es responsable del desbordamiento migratorio que ha habido. ¿Por qué? Porque aquí miles de niños no se pueden inscribir en el sistema escolar. Entre otras cosas, no tienen cupo. Y el incremento que ha habido de la inscripción de extranjeros en perjuicio de dominicanos es brutal. ¿Ok? Es brutal en esa parte. Pero usted me- No, pero yo en la diciendo, parte los humanitaria. hospitales, voy para allá, los hospitales, no, la parte humanitaria que vamos a hablar, porque eso fue parte de lo que dijimos en la rueda de prensa, que yo veo que le cayó mal a alguna gente. A Y todos. yo responsablemente quiero decir un par de cosas, sí, pero no, y sobre todo por lo que ella afirmó, no quiero irme sin dejarlo decir, porque en estos medios hay que orientar sobre los temas y no quiero que se quede esa confusión, pero en la parte de la salud también tienen dificultad de accesar dominicanos, porque había un desbordamiento de la presencia de nacionales extranjeros por falta de control migratorio. Improvisar con las deportaciones y querer hacer un show de eso es una barbaridad, es una grosería. Ustedes saben lo que pasó, por ejemplo, y eso es los testimonios que me lo contaron hoy, yo digo, no es que es una... Vamos a ver. Mira, agarra a una señora, un ser humano, haitiano, pero un ser humano. La agarraron en la calle, la montaron. Tenían sus 3 hijos en su casa. Se la llevaron, dejaron sus 3 hijos aquí. No, déjeme decirle, eso es un crimen, porque es un ser humano. Usted haga la cosa bien, por incapacidad. Esa señora, si está ilegal, tiene que salir y tiene que hacer, no hay ningún problema. Pero usted no puede separarlo, déjeme decirle, usted no puede separarlo de sus hijos. Ustedes no son madres, no son padres. ¿Usted ha visto la política de migración que utiliza Estados Unidos? Y luego las quejas que hay con la separación. No, de pero familias. ¿y usted cree que es el modelo? Bueno, ¿Usted cree que es el modelo? esas son las leyes que No, nosotros no, es que no es tenemos ley, es que protocolo. cumplir la ley. deportaciones La- nunca la- van a cumplir la ley no debe ser en satisfacer a nadie. perjuicio. Así es. Mire, vuelvo y le digo, ¿quién deportó más? Obama deportó más que Trump. Es verdad. O sea, el problema no es hacer un show. Y este gobierno lo que está haciendo un show en vez de deportar. Y esos dramas Mire, no se daban en esas probablemente, deportaciones debe de Obama, decirle, claro que sí. en el gobierno del presidente Danilo Medina se deportó más que en este gobierno. Por Dios. Se deportó muchísimo más. Sí, claro. Pero señores, la presencia que aquí de nacionales haitianos nunca la ha habido, como Porque ahora, nunca. Deportamiento. habíamos vivido una No, crisis como la que se está viviendo. que todo un show y tolerancia y complicidad. Danilo, agradecemos que nos haya acompañado esta tarde en Panorama de la Tarde. Yo a ustedes. Quedan muchos temas como siempre, porque con Danilo Se queda muy contento en el para tintero. hablar de todo, ¿verdad? Pero yo creo que se divirtieron Experiencia. mucho se divirtieron mucho los. Por supuesto. No, no, agradecido. Ustedes son un buen team y también equilibrados, además. No, que hay un desequilibrio. Aquí hay una pandilla en mi contra. Oh, sí. Mira, yo tengo mis favoritos en la el PLD. víctima.